esto recogemos lo último para nuestro presente y el mismo Jesucristo, nuestro Señor, el que en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis hemos visto cómo tenía toda gloria y manifestación de su poder en todo el orbe. Ese mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, y después de esto se escucha un ruido enorme. Se han caído los templos, las iglesias, los poderes humanos, todo ha quedado reducido a la nada, todo es vano e inútil ante la palabra creadora de nuestro Señor, y esa palabra nos dice, y esta es la alegría y el canto de los millones y millones de redimidos, de toda lengua, de toda nación, de toda condición social, de toda edad, de toda cultura, esos que formamos el pueblo del Señor desde el principio hasta el fin, esos que hemos sido amados desde el principio. Nos amó y nos dio consolación eterna. Y ante eso, las mediocridades de las glorias humanas quedan como la flor de la hierba, un siglo, 2 siglos de gloria, pero al final deshechas. La palabra del Señor permanece para siempre. Y buena esperanza, buena esperanza. Somos más que vencedores en aquel que murió. Buena esperanza por gracia. Él es el que confirma y se suplica, porque esto es oración permanente entre todos, que el Señor que confirma, confirme, os confirme todos vuestros proyectos, todo vuestro sentir en esa comunión del Espíritu con el reino de los cielos, os confirme en toda buena palabra y obra. Y ahí vamos llegando, pero antes de llegar ya está la advertencia, mirad que todo esto debe tenerlo el creyente como presente. Por lo tanto, la venida del Señor, nuestra reunión con Él, el día del Señor, paréntesis, qué ridículo sería decir ahí domingo. Así que el día del Señor no me lo confundáis, no me lo metáis como domingo. El día del Señor en la Escritura es una cosa grandiosa, global, es todo un tiempo, es el último tiempo, es la realidad de la presencia del Señor, es la gloria del Apocalipsis. Eso es el día del Señor. Luego hay días de la semana, que cada uno se apañe como pueda, pero no es lo mismo. Evidentemente no estamos hablando de la misma cosa. Y ese día del Señor se manifiesta también en nuestro tiempo. Y el apóstol dice, pero mira, esa realidad, todo esto que os cuento, todo esto que está aquí, que retengáis la doctrina, todo esto que os digo de que, bueno, habrá una ruina total, pero vosotros estaréis sostenidos, y esto rogad los unos por los otros, de que el Señor os sostenga. En todo ese proceso, en todo ese tiempo en el cual se manifiesta la ruina, pero vosotros sois sostenidos por el Señor en gloria, en todo eso, pues fijaos que el Señor os confirme en toda buena palabra y obra, es decir, ahí está vuestra presencia como testigos del Señor. Pero será una presencia en medio de la apostasía. Por lo tanto, no penséis en vuestro encuentro con Él como si fuera una cosa de hoy para mañana, porque es necesario que el tiempo presente se llene de lo que el Señor ha establecido. Y en ese establecimiento está que crean la mentira, que se desarrollen poderes mentirosos que ocuparán el nombre del Señor. Eso se tiene que desarrollar, pero es el Señor quien lo ha establecido, que ha dado ese espíritu para que crean la mentira. Sin embargo, a vosotros, cuidado ahí, Él os ha elegido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Él os ha elegido para salvación. Por lo tanto, el tiempo que resta lo tenéis que mirar de esta manera. Y así lo miramos nosotros. Y debemos mirarlo hacia atrás y conocer todo lo que nos ha traído hasta el día de hoy, hasta este instante, vivir este instante, vivir nuestro tiempo presente. Con este planteamiento, en medio de la ruina, el Señor conserva a su pueblo y lo conserva por la santificación del Espíritu,
porque Él lo ha decidido, porque Él lo establece, porque forma parte de todas las obras de su poder para salvación. Y nosotros estamos ahí, pues, con nuestro sentir, que tengamos, pues, un modo de pensar, dice Pablo, lo mejor posible, lo más cercano a esa palabra que el Señor nos ha dado, para que vosotros seáis glorificados en Él y Él en vosotros, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esa es la realidad para todos, en aquel momento y también en nuestro presente. ¿Y eso cómo? Pues viviendo en la fe como el Señor ha establecido. Y esa es nuestra victoria, sabernos viviendo en la fe como Él ha establecido, llevando las cosas como Él quiere, y así hasta el día de hoy. ¿Cuántos acontecimientos tenemos en nuestra pequeña historia? Bueno, alguno dirá, hombre, pequeña, que ya tengo una buena edad, pero al final de cuentas, pequeña historia, porque además tiene un círculo reducido. Y todas estas cosas, ¿a dónde nos apuntan? A que el Señor nos ha amado, desde antes, desde la eternidad, se nos dice, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Esa buena esperanza ha sido dada y forma parte de la vida del creyente, la esperanza. Y todo eso no basado en lo que forma parte de ese hombre de pecado, de esa rebelión y de esa mentira, y de esas señales portentosas, que también las hay. Es decir, el poder que aquí se manifiesta, siendo mentiroso, no es por ello menos un poder real que funciona. El diablo es el mentiroso y el padre de mentira, ciertamente, y es homicida, pero su función es efectiva y sus obras están ahí destruidas, cierto, vencidas. El Señor ha venido a destruir las obras del diablo, cierto, pero en este tiempo, en lo que resta, las obras del diablo se manifiestan. Y se manifiestan las del Señor venciéndolo, pero eso es una manifestación de Dios, no nuestra. Nosotros no podemos fabricarlo. Y esa es la clave, la intentona que ha habido siempre desde el principio de la creación, cuando el hombre se revela, esa idea de intentar arreglar las cosas, de intentar establecer el reino según el criterio humano. Ya se lo dicen al Señor en ese momento cuando está al final para ir a la cruz. Oye, si tú eres hijo de Dios, dales a esta gente un golpe, tú no puedes traer las cosas de tu reino, tú no eres el rey, pues a ver qué haces. Mi reino no es de esta clase, estáis midiéndolo por la medida de los reinos humanos, este no es mi reino. Sin embargo, se ha querido establecer esa idea de reino, esa idea de presencia de Dios según las medidas humanas. Desechemos todo eso, porque eso tiene muchas maneras de presentarse, no es un libro común, es un libro que tiene muchos tomos. Y en ese libro de querer ser los que organizamos la gracia del Señor, los que organizamos el amor eterno y la buena esperanza por gracia, te encuentras un tomo y ahí aparece órdenes monásticas. Y vas a otro tomo, a esa biblioteca del diablo, y te encuentras, pues, milagros de santa no sé cuánta. Vale. Y ahí vas a otro y dice el papado cómo se va formalizando, los santos padres del Vaticano. Y vas a otro y te vas encontrando cosas diversas. Pero también te encuentras pueblo e iglesias evangélicas que también quieren formar un reino a su estilo, con fabricaciones de santidades humanas, con ritos, con modos, con estilos. Pues también ese es un volumen en esa biblioteca del diablo, que tiene multitud de libros, no hay uno solo. Por lo tanto, esta mentira es múltiple y esta mentira se manifiesta de muchos modos. Te puedes tomar un libro y ves una manifestación, tomas otro y ves otra. Y también hay ahí evangélicas, manifestaciones evangélicas, no se olvide. Y eso todo ordenado por el Señor, y esa es nuestra satisfacción. Esa biblioteca son las obras del diablo y frente a ellas tenemos, en esa visión que aparece en Apocalipsis, las obras del Cordero, toda la gloria del Cordero. Pero esa gloria de Cristo resucitado ha querido ser secuestrada, de alguna manera, imitada, copiada, y se ha ido fabricando un modo de estar en el mundo, una falsificación de Cristo y de su obra.
que tiene multitud de expresiones, que repito, no es solo hay una, no es una sola, hay multitud, pero al final todas son imitaciones, representaciones con las cuales el diablo y los suyos quieren retener el poder. Y para retener el poder no hacen otra cosa sino copiar, aparentar, vestirse con aquel que tiene todo poder, con Cristo y su pueblo. De manera que ahí tenemos ya, en esta declaración, la historia. Yo muchas veces digo la historia de la Iglesia hasta el día de hoy, y antes también, la historia de Israel. ¿No es la historia de Israel, hasta que viene Cristo, la historia de la apostasía? ¿No hay apostasía? Aunque tengan el templo, aunque tengan los sacerdotes, aunque tengan los profetas, aunque tengan el orden litúrgico. Oye, vamos a plantearnos esa historia y cómo funciona. ¿No es bastante parecido a lo que ahora nos dice Pablo que vamos a tener en el futuro? Cuando los tesalonicenses escuchan esto, ¿no les puede recordar a alguien que esto que se avecina en el siglo I, cuando está escribiendo Pablo, y que ha continuado hasta el día de hoy, es semejante a lo que fue antes, a lo que hubo en Israel? ¿No es la historia del pueblo de Israel o la historia de la Iglesia antes de Cristo lo mismo que la historia de la Iglesia después de Cristo, la historia de la apostasía, del apartamiento, del querer usar los signos del Señor para fabricar el reino del poder humano, con los signos del Señor? El diablo, ya digo, tiene muchos tomos, y también está el tomo de la lucha de una parte de la humanidad contra esos signos externos del cristianismo, ¿vale? Como hubo antaño, pues países que iban en contra de Israel. Pero tanta apostasía había en uno como en otro. Y no hace tanto mirábamos en esa estupenda visión de lo que era la ruina de Israel que Jeremías coloca en esos cantos de lamentación, en las lamentaciones de Jeremías. Veíamos cómo incluso estéticamente el poder pagano se había refundido de alguna manera en Israel, o en este caso en Jerusalén, porque incluso habían fabricado altares semejantes, copiados a los que habían visto antes en otros lugares, porque esos ejércitos eran victoriosos con esos dioses y no tuvieron mejor cosa que copiar esos dioses y colocarlos incluso en Jerusalén, que ya es el colmo de lo absurdo, pero también gráfico. Bueno, pues es diferente cuando el pueblo entra en Egipto. Oye, ¿cómo entró en Egipto? ¿Porque alababan al Señor de Abraham? ¿No era por una traición entre hermanos? ¿No habían vendido a uno por envidia? Oye, esa historia, ¿cómo la ponemos? Pintémosla como queramos. De ahí sacamos esa lección siempre, que el Señor lleva todas las cosas conforme a sus propósitos, pero esas cosas no le podemos quitar su carácter de infamia y de rebelión. No fue la bondad lo que les lleva a Egipto, es la envidia y la miseria de haber querido incluso liquidar a un hermano. Todo eso queda ahí. Oye, ¿cómo llegan a Egipto esta gente? Pues fíjate cómo llegaron. Ahora se colocan en distintos lugares y empiezan a crecer. Y luego ahí hay un faraón que ve que aquellos están creciendo demasiado y quieren liquidarlo. Y aparece ahí, ¿quién? ¿El pueblo? Dios, que se acuerda de su pacto y ahora libera a ese pueblo que está esclavizado. ¿Y el pueblo qué hace? Pues mira qué bonito. No han empezado a salir y están rebelándose. No han empezado a salir y están en contra de las promesas del Señor. Están queriendo fabricar ellos su propio estilo. No han empezado a salir y están ya rebelándose.
después de haber visto todos los portentos del Señor. Esa es la historia de la apostasía de Israel. ¿Nos quedamos con eso como modelo? Pues algunos se han quedado y fijémonos luego cómo ha terminado la historia. Que no han terminado de salir casi, que todavía tienen el polvo de Egipto por allí en las sandalias y fabrican un becerro de oro. Este es el Señor Israel que te ha sacado de Egipto. Oye, y luego siguen avanzando. ¿Cómo avanzan? Con fidelidad, con alegría, con cánticos, ruina y miseria. Y el Señor les da la ley, y el Señor los introduce en aquella tierra. Y luego en aquella tierra, ¿qué? Es la historia de la fidelidad, de la honra del Señor, de la alegría, del conocimiento de Dios. No, es la historia de la rebelión permanente, continuamente. Y el Señor les da su casa y les da su tabernáculo. Luego lo hacen, ese tabernáculo, un templo, todo muy bien. Allí está la presencia del Señor. ¿Y el pueblo qué? Pues el pueblo está en rebelión. Y en medio de eso el Señor se ha guardado para sí una reliquia, un resto escogido por gracia. Y ese es el modelo que tenemos ahora. No tenemos otro. Ese es el modelo. En medio de todo eso que el Señor les había dado, en todas esas simbologías de la gloria del Señor, el pueblo está en rebelión. Y esto creo que es indudable. A ver qué dicen los profetas, a ver qué leemos, a ver qué parte, a ver en qué hoja del almanaque nos ponemos y vemos un año en el cual la mayoría del pueblo de Israel estaba alabando a su Señor y agradecido. Incluso para ruina ya del pueblo, cuando a veces externamente eso ocurría, como se da en algunos momentos de avivamiento con algunos reyes, se nos dice que aquello era hipocresía, que le ponían al Señor alabanzas con su boca, pero en el corazón estaban alejados de Él, aún en los mejores momentos. Bueno, pues, oye, el Mesías, ¿cuándo ha venido? ¿Cuándo vendrá? Mira, no lo esperes conforme a la medida de lo que han dicho estos que han fabricado un reino a su estilo. Él vendrá, pero no como estos piensan. Por lo tanto, eso ya es una especie de aviso para todos nosotros. El Señor no vendrá como estos dicen que vendrá, de momento así, sino como Él decide, como Él quiere. Y eso es lo que la Iglesia en el primer siglo recibe como enseñanza. El Señor no llega, el Señor no establece, el Señor no está como uno decida, sino como Él quiere y en la temporalidad que Él decida. ¿Cuándo quiso el Señor reunirse con los suyos en una ciudad determinada, en Filipos? Pues cuando Él quiso. ¿Qué habían hecho allí? Cuando Él quiso. El Espíritu decidió y aquellas mujeres fueron a orar. Y el Señor se encuentra con su pueblo allí a través de Pablo, de la predicación de Pablo, con aquella Lidia, y luego con su casa, y luego el carcelero. Y luego hay una iglesia allí en Filipos, a la cual él escribe el apóstol una carta, la carta a los filipenses, que fijaos luego cómo vemos que esa iglesia iba funcionando. Y así en todas, también así a nuestra propia existencia y en el presente. ¿Cómo? Como Él quiere. Él es el Rey, el que ha establecido el orden. Pero hay un orden pretendidamente establecido por el diablo y los suyos, por los hombres, que en un momento puede tener el formato de las religiones paganas. Eso es también. Ese modelo está en la biblioteca del diablo, el padre de mentira, el que es homicida desde el principio, ese tiene de todo. Ese ha hecho templos, ha hecho filosofías contra los templos, ha hecho templos de una clase, templos de otra, sacerdotes de un tipo, sacerdotes de otro. Ese es el que tiene allí en su biblioteca todo tipo de mentira y todo tipo de pretendido poder, hasta el punto de que se lo habrá creído que se lo ofrece a Cristo en aquellas tentaciones que vemos en el Evangelio. Mira, todo esto te daré, todo este poder te daré si postrado me adorares. Porque piensa que tiene ese poder.
La costumbre puede hacerle que sea tan mentiroso que hasta se lo crea, ¿no? Y que piense que tiene poder. Bueno, pues ese poder se manifestó ¿cómo? Antes de la venida de Cristo. En apostasía. En apostasía, es que no hay otra manera de verlo. Mira que tendremos presiones para no verlo y ver en la estructura de Israel algo ahí ideal, como si fuera el propio cielo en la tierra. Oye, eso es apostasía. Que la ley estaba, sí, y la habían transformado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Oye, hoy tenemos credos y creemos que el Cristo es el Señor, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, que eso te lo dicen en las misas. Y luego hacen una Eucaristía con una hostia consagrada en la que se pretende que ese Cristo esté allí completo, en cuerpo y en alma y todo, y que eso lo produce una persona. Bueno, pues tenemos de todo. En Israel, ¿qué había? Pues estaban las fiestas de la comunión, las fiestas anuales donde todo el pueblo se juntaba, esas fiestas de alegría, esas fiestas de las cosechas, que tanta enseñanza nos producen. Pero eso, ¿dónde se ponía? En la rebelión contra Dios. Oye, el tiempo en el cual el rey, los profetas, los sacerdotes, los escribas, los levitas y el pueblo vivía en la mentira y estaba con dioses paganos y estaba buscando el apoyo de Egipto o el apoyo de Siria o cualquier otro apoyo humano. Ese año que no se celebró la fiesta de los tabernáculos, no se celebró la Pascua, es verdad que durante un tiempo tampoco se celebró, por razones diversas. Ese año no estaba el sacrificio diario puesto y encendido, sí que estaba. Ese año no se hizo la gran ritualidad del día de la expiación, cuando el sumo sacerdote, solo él, entraba en el lugar santísimo, esa ceremonia extraordinaria del día de la redención, el día de la expiación para todo el pueblo. Oye, ese año que estaba este rey impío, que había traído dioses de otros lugares y los había implantado allí dentro incluso del templo de Jerusalén, que ya no es que estuvieran en las calles o en el corazón de uno, sino que lo había puesto en el propio templo de Dios. Cuando estaban los lugares altos donde se iban a adorar la gente a las diosas del cielo, en esas romerías que nadie inventó, que ya estaban por allí en Israel hace tantos siglos. Esas fiestas no se celebraban, sí se celebraban. Por lo tanto, la ritualidad, aun cuando fuese una ritualidad adecuada, correcta, porque el Señor la había ordenado, era una ritualidad en apostasía. Y tenían signos externos, pero una rebelión permanente contra Dios. 1 año, 2 años, siglos y siglos. Por lo tanto, la historia de Israel es la historia de la apostasía de Israel. Y la historia de la Iglesia es la historia de la apostasía de la Iglesia. Y a partir de ahí, ahora empezamos a pensar, ¿y qué nos queda? Pues oye, que cada vez nos queda lo mismo, que el Señor ha conservado, a pesar de todo eso, un resto pequeño escogido por gracia que Él ha sostenido en medio de esas apostasías. Él ha conservado a su pueblo como una reliquia, la única reliquia que vale, vaya, como un resto. Si el Señor no nos hubiera dejado un resto, seríamos como Sodoma y Gomorra en un sentido pleno. Pero Él ha ido gobernando a su pueblo y conservándolo ahí en un resto. Y hoy, igual. Y cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, igual. Hay ahí una iglesia del Señor, un rebaño suyo, escogido por Él, conservado, y eso se contempla luego en la gloria de Cristo. Y esta es la gran lección, no de un rato, sino de toda nuestra vida. Toda nuestra vida tenemos delante de nosotros esta lección, aprendiéndola hoy y mañana y enseñándola a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. La gloria del resucitado está en el resucitado con su pueblo. Pero ese pueblo está en medio de la apostasía
de la globalidad de lo que se llamó Israel o se llama cristianismo. Pero la gloria está. No es que tengamos una gloria que a lo mejor algún día la vemos cuando nos muramos, está. Porque esa gloria del libro del Apocalipsis está con nosotros. Nuestro evangelio no es un evangelio cualquiera, es el de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que mira, oye, que cada domingo durante mucho tiempo ya lo leemos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la persona, en la cara, en la realidad de Jesucristo. Oye, pues esto hay que pararse y verlo. El mismo poder creador con el cual Dios ha creado todas las cosas, ese Dios que mandó que de las tinieblas fuesen la luz, etcétera, oye, es que es el mismo, que ha resplandecido en nuestro corazón, en el de cada uno de nosotros. Ese poder es el que hace ahora que seamos hijos de Dios. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso tenemos. Así que esa gloria del Apocalipsis, con todos los símbolos dificultosos, que no hay que meterse en ellos excesivamente, sino que son símbolos de gloria extraordinaria y que tienen un lenguaje, en muchos casos, de lo que era la gloria del templo en el Antiguo Testamento, de los ritos, de los lugares santos, etcétera. Todo eso está ahí, como queramos verlo. Y hay expresiones que pueden ser más dificultosas de encajar. Pero lo que es evidente es que es una gloria extraordinaria. Una gloria en la que los propios ángeles están extasiados. Pues eso está en el pueblo de Dios. Y está con nosotros hoy. Y esa es la gloria que anunciamos cuando anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Pero al anunciar eso también hemos de aprender la lección de que no estamos anunciando la gloria del templo de Israel, ni estamos anunciando la vida de un pueblo en apostasía, antes o ahora. No estamos hablando de la gloria, de la expresión externa del pueblo, porque eso, dice Pablo, es la apostasía. De tal manera que habrá una realidad que se sentará en el templo de Dios como Dios, oye, que no podrás aguantar que haya Dios, lo quitará de en medio, se hará pasar por Dios, no habrá una adoración al Rey de Reyes, sino que ellos serán los que ocuparán ese lugar de modos diversos. Y esa es la condición de todos los anticristos, de todo el hombre de pecado, de toda la realidad de apostasía, que dice Pablo, ya está, porque ya está en función esto, el misterio de la iniquidad, la realidad oculta que está en medio de todo esto, ya está funcionando. El apóstol Juan dirá lo mismo, oye, que ya están con nosotros los anticristos, los que niegan al Señor, los que niegan que sea el Hijo de Dios, etcétera, ya están. Pues ese es el modo que tenemos que enseñar la gloria del Evangelio a nuestros hijos, sabiendo que vivimos en apostasía, y eso no se puede evitar. No se puede salir de esa realidad. Y cuando estaba haciendo esa lectura del libro del Apocalipsis hace un momento, esa gloria del Señor, donde se manifiesta pues todo poder, toda gloria, esa visión del león de la tribu de Judá que ha vencido, que quita las lágrimas de aquellos que decían, bueno, pues si esto es así, aquí no hay manera de salvarse. Pero se le dice, bueno, sí, la salvación está. ¿Cómo? Pues que mira, el león de la tribu de Judá ha vencido y él es digno de abrir la salvación, de que la muerte ya no lo soporta, él rompe las cadenas de la muerte, todo lo que en el Nuevo Testamento se nos dice de él. Pero esa idea de reino, de honra, de gloria, de poder, de alabanza que tiene el Cordero, al leerlo estaba pensando en cómo en la historia, no ya de Israel, que también, porque toda esa gloria estaba representada. Y en vez de ser una realidad y un sentido, lo que se había quedado era en una forma externa de hipocresía con la cual algunos querían tener poder
y que el poder lo ejercían con esas formas religiosas. Y ya está, es que era así. El poder humano, la rebelión contra Dios, se ejecutaba con el formato religioso de las propias leyes de Dios y con los símbolos de Dios. Bueno, no en todas partes era así, se podían cambiar los símbolos, pero en Israel, para centrarnos en lo que sería el pueblo de Dios, así en genérico, lo mismo que ahora en el cristianismo en genérico, sería pues la iglesia cristiana, allí lo que vemos es que el poder de la rebelión se ejecuta con los ritos y los signos que corresponden a Dios. Por lo tanto, el que esté el rito y el signo no significa nada de momento. Ni podemos valorarlo como diciendo, mira qué cosa tan agradable. ¿Por qué? Porque se está usando como instrumento de rebelión contra Dios. Y aquí nos paramos un ratito y decimos, oye, pues esto, te paras a pensar y la mente empieza a abrir ventanas y va colocando ese mismo principio a lo largo de toda la historia, conozcamos más o menos de ella. Pero es que aunque conozcamos poco, podemos decir, oye, pues esa es una realidad. Fíjate que cuando un dictador que manifestaba su poder de tiranía, matando, ajusticiando, robando, quería mantener ese poder en el ámbito cultural que él se encontraba, pues me lo ponían bajo palio con ritos y procesiones cristianas. Y se usaba el nombre de Cristo. Y se hacían misas y celebraciones litúrgicas. Oye, pues eso ya te da una idea de que lo externo era el instrumento de poder, aunque lo externo fuera religioso cristiano, y muy cristiano, y defensa del cristianismo. Pero eso era un instrumento de poder para la rebelión contra Dios, de ese tipo de persona y de ese tipo de sociedad. Bueno, pues te vas a otro siglo, te vas a otra época, te vas ahora, aquí o allá, y estamos en las mismas. El poder del cristianismo es el que ha dado la victoria a fulanito. ¿Por qué? Porque había unos instrumentos religiosos externos que se usan como medios para el poder humano. ¿Dónde? Pues en todos sitios. ¿En qué iglesias? En todas. En unas más, en otras menos, como queramos, pero esa es una realidad en el tiempo presente. Y estaba pensando precisamente porque hay momentos de la historia en que eso, lo que se está representando en Apocalipsis, que corresponde a Cristo, y la pretendida idea de que eso luego se implante y esté en gente concreta, que sean sus vicarios, sus representantes o como queramos, eso es una realidad muy continuada y nos atañe porque nuestro ámbito cultural está formado por esa idea de pretender traer aquí a nuestro presente, por personas e instituciones, lo que corresponde solo a Cristo. Uno cualquiera de inmediato puede pensar, oye, sí, fíjate, claro, el Papa dice que es el vicario de Cristo. De momento ahí ya tenemos un golpe de efecto demoledor. Oye, el vicario de Cristo, por lo tanto, debe tener el poder de Cristo. Así que no una corona, 3. Sobre la Iglesia, sobre los reyes y sobre todos los que están en el cielo. 3. ¿Por qué? Oye, porque en el libro del Apocalipsis aparece ese Cristo allí coronado por todas partes, con poder sobre la tierra, sobre esto, sobre aquello. Y si este es su vicario, es decir, el que está representándolo, pues él tiene ese poder, esa gloria, y hay que besarle la mano a los pies, y hay que llevarlo en andas. Y andas que no se le han llevado en andas al Papa, aunque ahora lo lleven en papamóvil, para cambiar un poco la estética, porque llevarlo en andas, anda que no sería eso chocante en el día de hoy. Cuántas cosas se dirían, pero es el mismo elemento institucional, es la misma continuidad de ese pretendido vicariato. Bueno, eso es lo más sencillo de ver, pero todo eso está formado por realidades curiosas donde se manifiesta pretendidamente por el diablo el poder de Cristo aquí en medio y por mano de instituciones o personas.
De un modo o de otro, hablando de nuestros reformadores del 16, hemos dicho aquí en otras reuniones que ellos tenían una idea clara de la gloria de Cristo y por lo tanto de su venganza. Ellos no planteaban la historia sin la venganza de Cristo, sin la vindicación. ¿Por qué? Oye, porque en el Nuevo Testamento está, no hace falta ir al Dios del Antiguo Testamento. Es que en el Nuevo Testamento te lo dicen. Oye, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¡Qué alegría leer esto! Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, aunque han sido los que han mostrado y tenido el poder humano diabólico por la pretendida presencia del Señor en ellos y la gloria del poder de Dios. Pues estos estarán excluidos, fíjate. 3 coronas se pusieron, capas de dominio se pusieron, cetros de reinado se pusieron, vírgenes, reina de reyes se pusieron y ahora están excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados por todos. ¿Y eso qué trae consigo? Que Él dará el golpe, Él dará el pago cuando se manifieste el Señor desde el cielo para dar retribución a los que no creyeron en Dios, no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, eso estaba claro. Nosotros no podemos tener un estado presente, hasta el final, una situación de historia sin saber que en esa historia se cumplen los designios del Señor, porque Él es el que los lleva. Pero eso ellos siempre decían, eso está en las manos de Dios. Eso no puede usarlo nadie. Nadie puede decir, yo te doy a ti un golpe, porque Dios, que es el justo, te tiene que dar un golpe. ¿Cómo? El golpe ya lo dará Cristo. Él es el que establece la justicia y el que trae la venganza. Él es el que tiene en mano el poder. Y esa visión de Apocalipsis, sin embargo, se la quisieron atribuir unos y otros y formaron cruzadas para, en el nombre de Dios, matar, liquidar, conquistar. Formaron monarquías cristianas católicas aquí en España, la cristianísima de Francia, el Sacro Imperio Romano, Sagrado Imperio Romano, que vaya tela el nombre romano, aunque era germánico. Estaba en Alemania, el emperador, y ahí nosotros las tenemos todas, nos dan por todas partes, porque en un momento es emperador el que era también cabeza de la monarquía española, Carlos V, ¿no? Luego a su hijo no lo hacen emperador, se queda el hermano, pero ¿para qué quería él ya ser emperador si era el campeón del catolicismo romano y defensor y usador de la Inquisición para establecer el reino de los cielos, con toda la parafernalia externa de la gloria de Cristo, incluido los actos procesionales y externos que la Inquisición ejecutaba, incluso cuando quemaba, porque ¿qué quedaba ahí? La venganza de Dios contra los herejes. ¿Y el pueblo qué sabía de todo eso? Oye, pues mira, el Dios ese poderoso, el Creador, tiene a estos que son los suyos, sus vicarios, sus manos, con las cuales te dan un golpe o te meten en la hoguera como si fuera el infierno. Porque tienen ese poder, lo han conseguido, nadie sabe cómo. Por eso la Biblia no la leían mucho, porque ahí que alguien pretenda eso lo que te dice es que sería una señal del hombre de pecado en toda cosa, en todo caso. Pues esa es la realidad que a lo largo de la historia se ha ido proporcionando, ya se proporcionó en Israel. Y esto es algo que debemos relacionar. Mientras leía el texto de Apocalipsis lo estaba relacionando, digo, caramba, porque vamos a ver, si uno lee los primeros pasos del cristianismo, es verdad, es perseguido en unos sitios más que en otros, de manera muy rara en algunos sitios, con gente que buscaba el martirio, en fin, una historia del cristianismo de gran corrupción. En el inicio incluso, cuando se están produciendo las persecuciones, eso que dicen que nada tiene que ver con la verdad, de que la persecución
arregla a la Iglesia. Aquí hemos dicho tantas veces, oye, arreglar relativamente. Las herejías, los grandes males, las reliquias, las oraciones por los difuntos, etcétera, eso nacen en las persecuciones. Así que cuidado, que ahí no se arregla la Iglesia, se desarregla. No la destruyen, liquidándola los que persiguen, pero la Iglesia que queda es una Iglesia falsificada, no es una Iglesia purificada, excepto a los que el Señor ha elegido, que esos están por ahí siempre sacados del fuego como el Señor ha decidido. Pero la Iglesia que quedan de las iglesias que quedan de las persecuciones no son iglesias afinadas y limpias, son iglesias llenas de la corrupción, del hombre de pecado, de la falsificación del diablo, que en medio de la persecución adquieren un valor extraordinario, porque no hay nada más valioso que la reliquia o el ejemplo de alguien que, enemigo de Dios, sin embargo, ha muerto por su nombre. Y es real, oye, porque realmente murió, lo mataron. Y este decía que moría por Cristo. Y era un rebelde, porque estaba enseñando cosas contrarias al Evangelio de Cristo, clarísimamente. Era un opositor, pero estaba en el mismo bando que el otro, aunque el diablo los pone a sus hijos a pelearse unos con otros para que engañen, si pudiera ser, al mundo entero, incluido a los elegidos. Los elegidos no. Pero esa es una realidad. Vamos a ver, los reyes de Israel en el norte, ese Jeroboam que hizo pecar a Israel, ¿cómo admite y requiere su poder? ¿Cómo establece su poder? Sobre 10 tribus, pues conservando el nombre del Señor, incluso diciendo que ellos son los verdaderos servidores de Dios, del Dios que los sacó de Egipto. Y construyen un santuario en un sitio y otro en otro. ¿Para quién? ¿Para qué Dios? Para el Dios de Israel. ¿Cómo construyen el poder, por lo tanto, en el reino del norte? Con las leyes de Dios, con la liturgia de las fiestas, con los ritos. Y en el reino del sur, igual. ¿Y todo eso qué queda? Pues queda establecido como un modo judaico, que cuando viene Cristo, matan a Cristo, porque Cristo, el verdadero, no tenía cabida en eso. ¿Cómo se había establecido el poder judaico? Pues con los ritos y con la ley de Dios, que quisieron cumplirla incluso cuando están matando a Cristo, para cumplir los rituales, como todos sabemos en el proceso artificial que hacen contra el Maestro. Bueno, ¿y luego qué? Pues la Iglesia cristiana sigue el mismo planteamiento. Al poco ya vemos el poder de unos y de otros en una ciudad, los obispos queriendo ser obispos, vaya que ya empieza por ahí la cosa, queriendo tener una diferencia con otros, aquí o allí. ¿Y eso en base a qué? Pues en base a las formas cristianas, como si Cristo estuviera con ellos. Y luego, al poco tiempo, el imperio de Roma, con todo lo que eso simbolizaba, el imperio, el emperador. Mira, pues, este ya se hizo cristiano. Puso el signo de la cruz, que el signo de la cruz parece ser que no puso. Puso otro, pero bueno, un signo cristiano. ¡Ay, pues ya está cristianizado el imperio! Ahora el poder, ¿cómo lo hacemos? Con formas cristianas, con obispos cristianos, con liturgias cristianas, que entre ellos se mataban, entre ellos se perseguían, pero todos diciendo que tenían el poder del resucitado, de ese que está en Apocalipsis, con todo poder, con toda gloria, con toda autoridad. Eso lo pretendieron ellos, y eso se fue haciendo así. Y tenemos esa falsa donación de Constantino, cuando pretenden los papas, que eso es el colmo, los papas pretenden que es que Constantino le cedió a un papa, el papa que estaba con él en aquel momento, todo el imperio occidental, menos mal que no se le ocurrió decir también el oriental, porque el oriental no le correspondía, pero el occidental sí, y lo montó en su caballo, y le puso sus ropas reales, y el emperador le llevaba el caballo incluso, y el papa montado allí. Bueno, pues esta es la Iglesia romana, cuidado ahí. Esta es la Iglesia que luego
hay que defender porque se defiende con ella el cristianismo. Está en la Iglesia de la Inquisición, está en la Iglesia romana. Oye, ¿dónde se habrá ido? ¿Está en las procesiones o no? ¿Esta es la que traía a Franco bajo palio? Pues sí. Esta es la que bendecía, todas, también, que ahí nadie se quitaba en medio, a los ejércitos que hacían una fechoría u otra, pues sí. Esta es la que tiene a su líder en medio de las Fuerzas Armadas, pues sí. Esta es la que establece que el arma de infantería tenga por patrona a Santa no sé quién, pues sí. Esta es la del caballo y todavía no se ha caído, está en el caballo. El emperador la puso al Papa allí, y eso era mentira, eso es falso, pero se hizo. El poder se estableció conjuntado, tanto el emperador como el Papa, como la Iglesia, tanto la esfera del gobierno como de la religión, tanto la procesión como los gobernantes, ahora están unidos representando el poder de Cristo. Y leyendo ese texto de Apocalipsis, dice uno, claro, entonces, es verdad, es que esta gente, fíjate, es que copiaron poder, autoridad, gloria, todo lo que Cristo es, esta gente lo pretendieron aquí. Y eso fue continuo, porque en el año 1000 y algo se dan unas representaciones externas de esa fusión, de que ese Cristo del Apocalipsis estaba representado y tenía, digamos, su vicario en el emperador, en el poder civil, político, o en el Papa, unas representaciones extraordinarias, enormes, sobre signos, sobre cómo un emperador hace una cosa y luego el Papa lo favorece, y cómo a cambio de favorecerlo él le arregla allí algunos asuntillos con los príncipes de Italia, y cómo a cambio de eso el Papa lo honra para quitar la pretensión de otro que estaba por allí también queriendo ser emperador. Unas cosas infames, verdaderamente despreciables. Y uno puede leer, y entonces es cuando aparece la idea de vicario. Ay, pero el Papa hasta ese momento estaba por allí, tampoco tenía tanto poder, los de un sitio tenían unas pretensiones, los de otro otra, y estamos en el año 1000 y la cristiandad que hay es la cristiandad que se está peleando por una cosa, por otra, y el Papa dice, ya lo ha afirmado, que él es vicario de Pedro. Hasta ahí ha quedado, de Pedro. Pero ese emperador del Sacro Imperio Romano, germánico, ese emperador por ahí de Alemania, ese tío, fíjate lo que me viene ahora a decir, que él es vicario de Cristo, de Dios, que no es de Pedro. Pero fíjate, para llevarnos bien, tú eres vicario de Pedro, tú representas a Pedro, y a Pablo también, si quieres, te lo lleva. Pero yo, el emperador, soy el vicario de Cristo. Y esos poderes, que parecerían armoniosos, pues estaban que trinaban a ver quién se comía el vicariato del otro. Y todo esto con una simbología enorme, una simbología de la cristiandad, una simbología del poder, una simbología del orden. El orden, esa palabra que tanto suena por tantos políticos, las cosas ordenadas, el orden. Pues ese orden aquí en la tierra, que está representado por Cristo en el Apocalipsis sobre el universo, ese orden solo se podía conseguir por sus vicarios. Tú quitabas al vicario y se acabó el orden. Oye, ¿nos suena esto? ¿Nos suena esto? Tú quitas a la Iglesia romana y quitas el orden de la Iglesia romana, con sus jurisprudencias, con su estilo, con su unificación. Hay muchos que te dicen, gracias a la Inquisición y a la Iglesia romana, España es una. Una excrescencia, hijito. Pero el orden aquí solo puede estar por los vicarios.
Tú empiezas a estirar eso y te quedas con un hilito, y eso te lo dicen también en algunas iglesias evangélicas, que no pueden existir sin el orden de sacerdotes o pastores. También eso es una cosa válida, evidentemente. El Señor ha puesto pastores, maestros, para la organización y el bienestar de su iglesia, claro que sí, pero cuidado, que la iglesia romana es que el funcionamiento del sacerdote no es una cosa comunitaria, es una cosa de vicariato, sin el cual la gracia de Dios no va a los demás. Y para conservar ese orden hay que conservar al sacerdote, hay que conservar la iglesia romana, hay que conservar el derecho canónico, hay que conservar el orden. Y ese orden estaba conservado ¿por quién? Solamente por quien fuera vicario de Cristo, el emperador. Y luego eso pues ya sabemos que le pegó un estirón el papado, con episodios muy notables, al emperador. En una época lo tuvo allí para que pidiera perdón delante, desde un palacio allí, el emperador desnudo, en medio de la nieve. Eso son cosas de historias reales, ¿eh? El Papa le pegó el estirón al pedazo de manto que llevaba el emperador y que representaba el poder del universo con unos símbolos extraordinarios, y ese manto el emperador no quería vestirlo, siempre humildes, que estos vicarios, fíjate el Papa, el siervo de los siervos de Cristo. Cuidado ahí, que el diablo, cuando se viste de diablo, es el más humilde, el siervo de los siervos de Cristo, pero montado en el caballo de Constantino, y con el cetro, y con 3 coronas, pero el siervo de los siervos de Cristo. Pues el emperador, el tío que era un Vivales, además era un buen emperador en ese sentido, porque quería controlar todos los territorios que podía, con su gran manto, donde estaba el orden del orbe, controlado por Cristo. Él no puede llevarlo y lo deposita en el altar de la iglesia. ¡Qué simbología! ¡Qué simbología! Eso es real, ¿eh? Eso no estoy yo diciendo aquí alguna broma o alguna exageración. Eso además era externo. Eso no estaba en un librito escrito, eso era visible. La sociedad contemplaba esa ritualidad. Fíjate, el emperador, que es el que controla el orden, es un siervo de la iglesia y pone allí su manto. ¡Oh, esto es extraordinario! Y ahora te viene el escriba y te dice, como Cristo, con todo su poder, su gloria, su autoridad en los cielos, pues ahora tú lo tienes eso aquí en la tierra. Y Pablo lo que nos está diciendo, eso es apostasía. Eso es apostasía. Que nosotros no tenemos vicarios, que ahora el único vicario es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que ahora nosotros no tenemos mantos, ni caballos, ni cetros, ni coronas, que nosotros tenemos la gloria de Cristo en nosotros, pero que eso no es la gloria de una iglesia, no es la gloria de un templo, no es la gloria de una casta sacerdotal, es la gloria de todos, también del chiquitillo, también, que yo siempre me gusta llevármelos de la mano. Oye, la corona, la gloria del Señor la tiene el recién nacido, claro. ¿Dónde lo metes? ¿Es que no le ha dado Cristo a él su corona o a ella? Pues sí, hijito. ¿Qué vicarios necesita para que eso se lleve a cabo? El Espíritu Santo, que vive en cada uno de nosotros. Y ahora nosotros tenemos la gloria de Cristo. Esa gloria celestial es nuestra, pero tenemos que aprenderlo. No podemos trasladarla aquí como signo de poder humano. Todo lo contrario. Y termino. Quizá la lección que nos queda, que habrá que seguir buscándola por muchos sitios, es que donde aparezca esa pretensión, de entrada, cuidado ahí, la haga quien la haga. Ya tendríamos una especie de alarma, ya tendríamos una especie de síntoma de que algo falla, algo está pasando mal, si esa gloria que es de Cristo alguien la pretende tener controlada por Él o por una institución para administrarla.
Que eso ya lo hace la Iglesia de Roma, pero es que la Iglesia de Roma no ha desaparecido, sigue existiendo. Y tiene muchas hermanas en las iglesias evangélicas, y eso es real. Ante todo eso, puede parecer que si nosotros quitamos esa estructura de que el orden de Cristo está en sus vicarios, en este caso dos, el emperador, el poder político, y el papa, poder religioso. Religioso político, político religioso, porque ambos están en el templo también. Y el papa va al palacio y le pone la corona, y el emperador va a la iglesia y recibe la bendición, y el emperador pone su manto allí y el otro le pone la manta en lo alto. Ahí están los dos juntos, pero eso es Europa, esa es nuestra historia. Cuidado ahí con los valores judeocristianos de Europa, cuidado ahí, que si alguien quiere, tiene muchos momentos de la historia donde acudir a ver esos valores, que cuando el emperador deposita el manto en aquella iglesia en Alemania, eso es para valorarlo. Pero en todo esto, lo que nos queda como lección es, nosotros tenemos esa gloria y no podemos representarla, que ya es bastante. No podemos representarla. No hay representación. ¿Dónde está la comunión con esa gloria? En la fe, en el amor, en la constancia, en la esperanza de gloria. Eso está. Y alguno puede decir, y tantas veces comentamos eso, porque en algunas iglesias parece, oye, pero si tú no le das una condición visual a esto, la gente cómo va a creer, la gente cómo va a estar contenta. Bueno, pues yo leo muchas páginas de la historia donde han pretendido darle una visión externa, una condición visual a esto, y todo siempre ha terminado en ruina, en tiranías religiosas y políticas. No hay ni un momento en el que haya querido alguien representar esa gloria que no haya sido una cosa diabólica. Por lo tanto, ya estoy curado en salud, representaciones ni una. Entonces, ¿qué? Si tú no necesitas representación, si tú no necesitas reliquias, entonces, ¿y el Espíritu Santo que vive en todos nosotros? ¿A ese cómo lo representas? ¿A ese cómo lo controlas? No se puede controlar, pues esa es la victoria de nuestro Evangelio, que no se puede controlar al Rey de Reyes, que no se puede controlar al Espíritu, que el Espíritu es el que va por aquí y por allá como Él quiere, y ese Espíritu es el que ha querido redimirnos y traernos al Señor, y el Señor con Él, y está en cada uno de nosotros. Y estamos en esa gloria, y no tenemos ninguna obligación, por supuesto, ningún medio de expresarla, de ponerla como un formato, porque en el momento en que nosotros queramos representarla, estaremos representando nuestra propia gloria. Y ahí el bueno de Pablo ya nos dice, mira, que yo, lo que sea mi gloria y lo quiera representar, a ver cómo lo digo para que quede bien, pero mira, yo solo puedo representar, a ver cómo lo digo para que quede bien, a ver qué palabra empleo. Un excremento, tú. Un excremento. Más vale que acabemos con eso, un excremento. Yo represento la gloria de Cristo, la quiero yo representar, quiero hacer algo, eso sale de mí, de una organización, del mejor de los mejores, y al final, ¿qué queda? Un excremento. Y frente a eso, ¿qué tenemos? La justicia de Dios por la fe, que esa es la que yo quiero, esa es la gloria de Cristo en mí, ese es ser glorificado, Cristo en vosotros y vosotros en Él. Y para eso, ¿qué tenemos que ver? La apostasía en el Antiguo Testamento, en Israel, y en la historia de la cristiandad hasta el día de hoy. Eso es el fin, eso es una ruina para los que no creen, sí, en los cuales el Señor les da un espíritu de mentira, un espíritu diabólico, para que crean esa mentira. Y en nosotros, y en su pueblo, Él os ha elegido para salvación, mediante la santificación, que eso no tiene formatos externos, ahí no hay rituales, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Y eso qué? Ese es el Evangelio
que es poder de Dios para salvación. ¿Quieres otro? Llévatelo, pero ese es el nuestro, y por él estamos aquí, y por él tenemos pasado, tenemos presente y tenemos futuro. Pues alegría y gozo porque el Señor nos ha salvado. Amén.